Falcon 7. ¿Qué es eso? ¿Un videojuego? La risa del coronel se extendió por todo el hangar. Otros pilotos se unieron a la carcajada, pensando que esta joven de cabello negro era solo una novata jugando a disfrazarse. No reaccionó. Solo se colocó la máscara, ignoró las miradas burlescas y caminó hacia su F-18. 12 minutos después, su voz llegó por la radio, fría como el hielo, perfectamente controlada. 3 enemigos de simulación destruidos, en una sola pasada. Había roto el récord de combate aéreo que permanecía intacto durante 25 años, y toda la base quedó en shock porque nadie sabía realmente quién era Falcon 7. Porque lo que el coronel Anderson no sabía era que ese indicativo no era solo un nombre asignado al azar, era un legado. El mismo indicativo que había usado su abuelo, el capitán Miguel Reyes, durante las misiones más clasificadas de la Guerra del Golfo. Misiones tan secretas que aún hoy permanecen borradas de los registros oficiales. Pero hay algo aún más perturbador. En los archivos ultrasecretos de la Academia de Pilotos de Miramar, existe una carpeta marcada como Operación Águila Fantasma, que contiene información sobre técnicas de vuelo que oficialmente nunca fueron enseñadas. Técnicas que solo se transmitían de generación en generación entre una selecta línea de pilotos de élite. Y Sofía Reyes era la última heredera de esos conocimientos. Y lo más escalofriante de todo es que mientras el coronel Anderson se burlaba de su indicativo, Sofía había estado calculando mentalmente las trayectorias de vuelo, los ángulos de ataque y las velocidades de intercepción que utilizaría para demostrar que algunos legados no se pueden subestimar. Tenía exactamente 47 minutos para cambiar para siempre la percepción sobre lo que una mujer de 25 años podía lograr en los cielos. La historia que están a punto de escuchar no es solo sobre una piloto subestimada en una academia llena de hombres arrogantes. Es sobre el momento en que 25 años de entrenamiento secreto, tradición familiar y pura determinación colisionaron con la ignorancia institucional para crear uno de los momentos más impactantes en la historia de la aviación militar moderna. Porque cuando Sofía Reyes se ajustó los guantes y caminó hacia su casa, no estaba simplemente preparándose para un vuelo de entrenamiento. Estaba preparándose para honrar la memoria de un hombre que había muerto creyendo que sus técnicas de combate morirían con él. Estaba preparándose para demostrar que el verdadero talento no tiene género, edad o aprobación oficial. El coronel Anderson había cometido el error más peligroso que un instructor puede cometer. Había juzgado la capacidad basándose en apariencias. Pero estaba a punto de descubrir que cuando subestimas a alguien que lleva el fuego de generaciones de guerreros del aire en su sangre, no solo te equivocas, te humillas ante la historia. Sofía Elena Reyes había nacido en San Diego, California, en 1999, en una familia donde el sonido de los jets no era ruido sino música familiar. Su abuelo, el capitán Miguel Reyes, había sido uno de los pilotos más condecorados de la Guerra del Golfo, aunque sus misiones más importantes nunca aparecieron en su expediente oficial. Su padre, Carlos Reyes, había seguido la tradición familiar sirviendo como ingeniero aeronáutico en la Marina, pero una lesión en la columna lo había obligado a permanecer en tierra para siempre. La casa de la familia Reyes en San Diego no era solo un hogar, era un santuario de la aviación militar. Las paredes estaban cubiertas con fotografías de 3 generaciones de pilotos, modelos a escala de aeronaves que habían volado en conflictos desde Vietnam hasta Afganistán, y estanterías llenas de manuales técnicos que abarcaban desde básicos de vuelo civil hasta tácticas avanzadas de combate aéreo clasificadas. El abuelo Miguel había transformado todo el sótano de la casa en lo que él llamaba el laboratorio de vuelo. No era solo un hobby o una nostalgia de veterano, era un centro de investigación serio donde había pasado años después de su retiro analizando, refinando y documentando las técnicas que había desarrollado durante décadas de servicio activo. Las guerras terminan, le había explicado a Sofía cuando tenía 9 años, pero las lecciones que aprendemos en ellas no deberían morir con los que las vivieron. Miguel había sobrevivido a situaciones que habrían destruido a pilotos menos preparados o menos innovadores. Durante la Operación Tormenta del Desierto, había volado 47 misiones oficiales de combate, pero las que realmente lo habían definido como piloto fueron las 12 misiones extraoficiales que había realizado para rescatar pilotos estadounidenses derribados detrás de líneas enemigas iraquíes. Estas misiones de rescate no aparecían en registros oficiales porque habían sido autorizadas únicamente por comandantes locales que entendían que las burocracias de Washington habrían requerido semanas de aprobaciones mientras pilotos estadounidenses morían en prisiones enemigas. Miguel había desarrollado tácticas específicamente para penetrar defensas antiaéreas iraquíes que habían derribado docenas de aeronaves aliadas. Miguel no volaba según el manual, recordaba el entonces coronel James Patterson, quien había servido como comandante de escuadrón de Miguel. Volaba según principios que había desarrollado estudiando cómo su máquina respondía bajo condiciones que el manual nunca contempló. Era la diferencia entre alguien que conoce su aeronave y alguien que la comprende completamente. Pero la verdadera genialidad de Miguel no residía únicamente en su habilidad natural para volar, sino en su capacidad metodológica para analizar, documentar y transmitir las innovaciones que desarrollaba bajo presión de combate.
Había llevado registros detallados de cada técnica que había creado, no en reportes oficiales que podrían ser clasificados indefinidamente, sino en cuadernos personales escritos a mano que planeaba compartir con futuras generaciones de su familia. Durante los años posteriores a su retiro del servicio activo, Miguel había trabajado como consultor civil para empresas de defensa, pero su verdadera pasión era la preservación de conocimientos tácticos que temía se perdieran cuando su generación de veteranos de combate muriera. Había establecido contactos informales con otros pilotos veteranos, intercambiando técnicas y refinando métodos que habían desarrollado independientemente durante diferentes conflictos. Lo que estamos haciendo, le había dicho a Carlos, el padre de Sofía, es asegurar que las lecciones que compramos con sangre y riesgo no desaparezcan porque las instituciones oficiales consideran que son demasiado irregulares para enseñarlas formalmente. Cuando Sofía cumplió 8 años, Miguel había decidido que tenía la madurez suficiente para comenzar a aprender no solo sobre aviación, sino sobre la filosofía que informaba el combate aéreo efectivo. No le enseñaba técnicas específicas inicialmente, sino principios fundamentales que gobernarían cualquier aplicación táctica futura. Mija, le decía mientras la llevaba a ver los entrenamientos en Miramar los fines de semana, los aviones no son máquinas, son extensiones del alma del piloto. Cuando aprendas a volar con el corazón, no habrá cielo que no puedas conquistar. Pero también debes volar con la mente porque el corazón te dará valor, pero la mente te mantendrá viva. Esas palabras se grabaron en la memoria de Sofía con la fuerza de una promesa sagrada que trascendía generaciones. Miguel había comenzado a transmitir conocimientos que habían sido pagados con las vidas de compañeros pilotos que no habían tenido acceso a las innovaciones que podrían haberlo salvado. El entrenamiento informal de Sofía había comenzado en el garaje convertido que Miguel había transformado en un centro de simulación improvisado pero sorprendentemente sofisticado. Utilizando componentes de aeronaves desechadas que conseguía a través de contactos militares, computadoras civiles modificadas y software de simulación que él mismo había ayudado a desarrollar para empresas de defensa, había creado un entorno de entrenamiento que replicaba condiciones de combate con fidelidad que rivalizaba con simuladores militares oficiales. Pero más importante que cualquier equipo era la metodología de enseñanza que Miguel había desarrollado. No se trataba solo de memorizar maniobras o dominar controles, se trataba de desarrollar una comprensión intuitiva de cómo las fuerzas de la aerodinámica, la gravedad, la inercia y la presión psicológica interactuaban durante situaciones de combate real. Estas técnicas salvaron mi vida 17 veces, le explicaba mientras movía modelos a escala a través de patrones de vuelo que parecían imposibles, pero también salvaron las vidas de mis compañeros de ala y de pilotos enemigos que podrían haber sido derribados por métodos menos precisos. Un piloto no vuela solo, Sofía, vuela por todos los que confían en él, incluyendo personas que nunca conocerá pero cuyas vidas dependen de que haga su trabajo correctamente. Durante 3 años intensivos, desde que Sofía cumplió 9 hasta la muerte de Miguel cuando tenía 12, había pasado cada fin de semana aprendiendo no solo técnicas específicas, sino la mentalidad que hacía que esas técnicas fueran efectivas. Miguel le había enseñado a pensar como una piloto de combate antes de enseñarle a volar como una. La primera técnica avanzada que Miguel había compartido con ella era la sombra del águila, una maniobra que había desarrollado durante una misión de rescate particularmente peligrosa, donde había necesitado acercarse a un piloto derribado sin ser detectado por defensas antiaéreas que tenían cobertura visual y radar completa del área. La mayoría de los pilotos piensan que la invisibilidad viene de la tecnología, le había explicado mientras demostraba la técnica utilizando modelos y cálculos de ángulos solares. Pero la verdadera invisibilidad viene de entender cómo usar las limitaciones de la percepción humana y de los sistemas automatizados contra sus operadores. La sombra del águila utilizaba microvariaciones en actitud de vuelo para aprovechar ángulos de luz solar que creaban confusión visual, mientras simultáneamente generaba turbulencias específicas que interferían con la precisión de sistemas de radar de generaciones anteriores. Era una técnica que requería cálculos precisos de hora del día, posición geográfica y condiciones meteorológicas, pero que podía hacer que una aeronave fuera prácticamente indetectable durante ventanas de oportunidad que duraban apenas minutos. La segunda técnica, la cascada fantasma, había sido desarrollada durante un combate aéreo donde Miguel había enfrentado 3 cazas enemigos simultáneamente. Necesitaba una manera de utilizar las leyes de la física para ganar ventajas de velocidad y posición que sus oponentes no pudieran anticipar o replicar. Los manuales enseñan maniobras que funcionan bajo condiciones ideales, le había dicho Sofía mientras practicaba los cálculos matemáticos necesarios para ejecutar la secuencia. Pero el combate real nunca ocurre bajo condiciones ideales. Esta técnica funciona porque utiliza condiciones no ideales como ventajas en lugar de obstáculos. La cascada fantasma consistía en una serie de maniobras verticales que aprovechaban la gravedad y la inercia de maneras que los cálculos de rendimiento estándar consideraban peligrosas para la integridad estructural de la aeronave.
Pero Miguel había descubierto que bajo condiciones específicas de velocidad, altitud y configuración de la aeronave, estas maniobras peligrosas en realidad proporcionaban ventajas tácticas significativas mientras permanecían dentro de límites de seguridad que los ingenieros no habían reconocido oficialmente. La técnica más compleja y secreta que Miguel había desarrollado era la danza del halcón nocturno, una secuencia que había utilizado solo una vez, durante la misión más clasificada de su carrera. Nunca había hablado públicamente sobre los detalles de esa misión, pero le había explicado a Sofía que había involucrado un enfrentamiento simultáneo contra múltiples adversarios aéreos bajo condiciones donde las tácticas convencionales habrían resultado en destrucción cierta. Era como negociar con la muerte misma, le había dicho durante una de sus conversaciones más serias. Cada movimiento tenía que ser perfecto porque no había margen para errores, pero también tenía que ser completamente impredecible, porque el enemigo estaba tratando de anticipar cada decisión. Fue la única vez en mi carrera que volé más allá de los límites de lo que creía posible. Miguel había desarrollado la danza del halcón nocturno, combinando elementos de todas sus otras innovaciones, pero integrados en patrones que trascendían la suma de sus partes individuales. Era simultáneamente una técnica defensiva y ofensiva, predecible en su lógica interna pero impredecible para observadores externos, agresiva en su ejecución pero controlada en sus riesgos. Promete, le había dicho Miguel durante su conversación final, débil por el cáncer que los médicos atribuían a exposición a químicos durante sus años de servicio, que solo utilizarás esto cuando no haya alternativa, cuando vidas dependan de tu capacidad de hacer lo imposible. Y promete que encontrarás la manera de transmitirlo a alguien que lo comprenda como tú lo comprendes. Sofía había prometido, sin comprender completamente el peso de esa promesa hasta años después. Después de la muerte de Miguel, Sofía había mantenido vivo su legado a través de práctica mental constante y refinamiento teórico de las técnicas que él le había enseñado. Utilizando simuladores de vuelos civiles cada vez más sofisticados, videojuegos especializados en combate aéreo y programas de entrenamiento virtual que desarrollaba utilizando conocimientos de programación que había aprendido durante la secundaria, había continuado desarrollando la coordinación mano-ojo y la comprensión espacial necesarias para ejecutar maniobras que existían principalmente en su memoria y en los cuadernos manuscritos que Miguel le había dejado. Durante su adolescencia, Sofía había vivido una vida dual. Externamente, era una estudiante excepcional con intereses en ciencias y matemáticas, popular entre sus compañeros pero reservada sobre sus ambiciones futuras. Internamente, pasaba horas cada día visualizando secuencias de combate aéreo, memorizando especificaciones técnicas de docenas de aeronaves militares y desarrollando comprensión teórica de principios aeronáuticos que estaban años por delante de cualquier currículo académico formal. Su madre Isabela había sido inicialmente escéptica sobre el interés intenso de Sofía en seguir los pasos militares de su padre y abuelo. La muerte temprana de Carlos en un accidente automovilístico cuando Sofía tenía 15 años había dejado a la familia económicamente vulnerable y emocionalmente cautelosa sobre carreras que implicaban riesgos físicos significativos. Sofía, tú tienes opciones que tu abuelo y tu padre nunca tuvieron, le había dicho Isabela durante varias discusiones sobre planes universitarios. Tus calificaciones te permitirían estudiar medicina, ingeniería civil, derecho, cualquier profesión segura y bien remunerada. ¿Por qué elegir deliberadamente un camino tan peligroso cuando podrías contribuir al mundo de formas que no requieren arriesgar tu vida? La respuesta de Sofía había sido simple pero profundamente sentida. Porque abuelo y papá me dieron algo que no puedo desperdiciar. Y porque hay personas que van a necesitar lo que puedo ofrecer, aunque aún no sepan que lo necesitan. A los 16 años, Sofía ya dominaba teorías de vuelo que estudiantes de posgrado en ingeniería aeronáutica luchaban por comprender completamente. Había memorizado especificaciones de rendimiento de docenas de aeronaves militares y civiles, pero más importante aún, había internalizado la filosofía de vuelo que Miguel le había transmitido. La aviación no era una competencia contra las fuerzas naturales, sino una colaboración con ellas para lograr objetivos que beneficiaran a algo más grande que el piloto individual. Durante sus últimos 2 años de secundaria, Sofía había comenzado a tomar lecciones de vuelo civil en pequeños aeropuertos locales, utilizando dinero que había ganado trabajando medio tiempo en un centro de computación. Sus instructores civiles notaron inmediatamente que había algo inusual en su estilo de vuelo y en su comprensión intuitiva de principios que normalmente requerían años de experiencia para dominar. Esta chica vuela como si hubiera estado haciendo esto toda su vida, le comentó su instructor principal, el expiloto militar David Hernández, al propietario de la escuela de vuelo. Tiene una comprensión natural de cómo responde la aeronave que va más allá de cualquier entrenamiento que pudiera haber recibido oficialmente. Cuando cumplió 18 años, Sofía había recibido ofertas de becas completas para estudiar ingeniería aeroespacial en universidades prestigiosas incluyendo MIT, Stanford y Caltech. Pero su verdadera pasión siempre había sido aplicar los conocimientos que había heredado en contextos donde pudieran hacer diferencias reales en situaciones de vida o muerte.
Su decisión de aplicar a la Academia Naval de Aviación había sido motivada no solo por ambición personal, sino por una comprensión de que las técnicas que Miguel le había transmitido estaban diseñadas específicamente para salvar vidas en situaciones donde métodos convencionales no eran suficientes. Profesora, le había preguntado un día a su instructora de vuelo civil más experimentada, ¿por qué las maniobras de combate están estrictamente prohibidas en el entrenamiento civil? Lisa Parker, una expiloto de A-10 Thunderbolt de la Fuerza Aérea que había volado misiones de apoyo cercano durante la Guerra del Golfo, había reconocido inmediatamente que la pregunta provenía de alguien que tenía conocimientos que trascendían la curiosidad casual. Porque son extraordinariamente peligrosas, Sofía. Requieren un nivel de precisión, condición física y entrenamiento psicológico que la mayoría de los pilotos civiles nunca desarrollan. Y porque los márgenes de error son tan pequeños que un solo error puede resultar en destrucción total de la aeronave. Pero ¿qué pasaría si alguien sí tuviera esa precisión y ese entrenamiento? Parker había sonrío, pero había curiosidad genuina en su expresión. Durante sus años como instructora civil, había enseñado a cientos de estudiantes, pero nunca había encontrado a alguien que hiciera preguntas que sugerían familiaridad con conceptos que oficialmente no debería conocer. Entonces esa persona debería estar volando jets militares para personas que realmente necesitan esas capacidades, no gastándolas en Cessnas civiles. Pero también me preguntaría seriamente de dónde aprendió esas habilidades y por qué las mantiene tan reservadas. Sofía había evitado responder directamente, pero la conversación la había convencido de que era hora de buscar el entorno donde sus habilidades reales podrían ser desarrolladas completamente y utilizadas para los propósitos para los cuales habían sido destinadas. Al mes siguiente había completado su aplicación para la Academia Naval de Aviación. Sus calificaciones académicas eran impecables, sus horas de vuelo civil impresionantes para alguien de su edad, y sus evaluaciones psicológicas mostraban la combinación perfecta de confianza, prudencia y determinación que caracterizaba a candidatos exitosos para entrenamiento de combate aéreo. Pero lo que realmente había llamado la atención de los evaluadores de admisiones fue una carta de recomendación que había incluido con su aplicación. No provenía de un profesor universitario, consejero académico o instructor civil convencional. Provenía del almirante James Morrison, comandante retirado del grupo de combate del portaaviones Carl Vinson, un hombre que había volado como compañero de ala de Miguel Reyes durante algunas de las misiones más peligrosas de la Guerra del Golfo. Morrison había mantenido contacto irregular con la familia Reyes durante los años posteriores al retiro de Miguel, principalmente a través de reuniones anuales de veteranos y correspondencia ocasional sobre desarrollos en táctica aérea. Había estado al tanto del interés de Sofía en la aviación militar, pero no había comprendido la profundidad de su preparación hasta que Lisa Parker lo había contactado discretamente para discutir las habilidades inusuales que había observado en su estudiante más enigmática. La señorita Reyes, había escrito Morrison en su carta de recomendación, porta en su sangre y en su entrenamiento el mismo instinto de vuelo y dedicación al servicio que hicieron de su abuelo uno de nuestros pilotos más valiosos durante algunos de los conflictos más desafiantes de nuestra época. He observado personalmente evidencia de su capacidad de vuelo a través de fuentes confiables, y puedo atestiguar que posee habilidades y conocimientos que trascienden significativamente el entrenamiento convencional disponible para pilotos civiles de su edad. Morrison había continuado. Recomiendo encarecidamente su admisión no solo basándome en su obvio potencial académico y técnico, sino en mi convicción personal de que ella continuará una tradición de excelencia en aviación de combate que este país no puede permitirse perder. En una época donde las amenazas a nuestra seguridad nacional se vuelven cada vez más sofisticadas, necesitamos pilotos que puedan pensar, innovar y ejecutar más allá de los límites de entrenamiento estándar. La carta había sido acompañada por documentos de apoyo que incluían evaluaciones técnicas detalladas de las habilidades de vuelo de Sofía, testimonios de múltiples instructores civiles que habían trabajado con ella, y análisis de sus calificaciones académicas que demostraban dominio de conceptos de ingeniería aeronáutica que normalmente no se enseñaban hasta niveles de posgrado universitario. Sofía fue aceptada en la Academia Naval en el verano de 2021, una de solo 47 mujeres entre más de 1,20 candidatos admitidos ese año. Desde el primer día de orientación, había comprendido que enfrentaría desafíos que iban más allá de las demandas académicas y físicas del programa de entrenamiento oficial. Los comentarios sobre si pertenecía allí eran sutiles pero omnipresentes. Miradas evaluativas que duraban unos segundos demasiado largos cuando entraba a aulas de táctica de combate, conversaciones entre compañeros masculinos que se detenían abruptamente cuando se acercaba, y la sensación constante de que sus logros eran evaluados según estándares diferentes de los aplicados a cadetes masculinos con antecedentes similares. Las mujeres en aviación de combate enfrentan obstáculos únicos, le había explicado el comandante Peterson durante una de sus primeras sesiones de consejería académica. Las demandas físicas de fuerzas G extremas, las presiones psicológicas de situaciones de combate real, y la necesidad de tomar decisiones de vida o muerte en fracciones de segundo bajo condiciones que desafían las capacidades humanas normales. Peterson había continuado.
No estoy cuestionando su competencia o su determinación, cadete Reyes, pero quiero asegurarme de que comprende completamente lo que está eligiendo y que tiene expectativas realistas sobre los desafíos que enfrentará no solo durante el entrenamiento, sino durante una carrera en aviación de combate. La respuesta de Sofía había sido directa y inequívoca. Comandante, agradezco su preocupación, pero no estoy aquí para demostrar que las mujeres en general pueden volar jets de combate efectivamente. Estoy aquí para demostrar que yo específicamente puedo hacerlo, y para utilizar las habilidades que he desarrollado en servicio de algo más importante que mis limitaciones percibidas o mis miedos personales. Durante su primer año en la academia, Sofía había mantenido deliberadamente un perfil que demostraba competencia sólida sin revelar las capacidades excepcionales que había desarrollado bajo la tutela de su abuelo. Esta estrategia le había permitido observar y evaluar la cultura institucional, identificar instructores y compañeros que serían aliados potenciales, y desarrollar estrategias para navegar dinámicas sociales y profesionales que podrían afectar su éxito futuro. Utilizaba este periodo de evaluación para estudiar no solo sus materias académicas requeridas, sino las personalidades, prejuicios y motivaciones de las personas que podrían influir en su carrera. Había identificado cuáles instructores valoraban innovación por encima de conformidad, cuáles compañeros podrían convertirse en aliados leales, y cuáles situaciones requerirían tácticas específicas para superar resistencia institucional. Reyes es competente pero no excepcional, había sido la evaluación típica durante sus revisiones de rendimiento del primer año. Sigue protocolos correctamente, completa asignaciones satisfactoriamente y mantiene estándares físicos requeridos. Es una cadete sólida que probablemente tendrá una carrera respetable pero no distinguida. Estas evaluaciones habían sido exactamente lo que Sofía había planeado lograr. Mantenía ocultas sus verdaderas capacidades mientras desarrollaba la comprensión institucional y las relaciones personales que serían necesarias para revelar esas capacidades efectivamente cuando llegara el momento adecuado. Durante su segundo año, Sofía había comenzado gradualmente a demostrar niveles superiores de competencia en simuladores de combate aéreo, pero aún mantenía cuidadosamente sus mejores técnicas en reserva. Había establecido registros en múltiples categorías de simulación, pero utilizando únicamente métodos convencionales que podían ser explicados por entrenamiento superior y dedicación excepcional. Esta cadete está comenzando a mostrar potencial real, había comentado el instructor principal Rodríguez después de observar una sesión de simulación donde Sofía había demostrado comprensión táctica que superaba significativamente a sus compañeros. Sus movimientos son fluidos y sus decisiones son consistentemente correctas, pero hay algo en su estilo que sugiere familiaridad con conceptos que oficialmente no hemos cubierto aún. Lo que Rodríguez no había sabido era que cada noche en la privacidad de su cuarto, Sofía continuaba practicando mentalmente las secuencias avanzadas que Miguel le había enseñado. Había desarrollado un régimen de entrenamiento mental que combinaba meditación, visualización detallada y repaso de las notas manuscritas que él le había dejado. Su indicativo Falcon 7 había sido ganado durante su evaluación final de simulador al completar el segundo año de la academia. En una demostración que había dejado a instructores y compañeros genuinamente asombrados, había logrado algo que ningún cadete había conseguido en la historia documentada de la institución: completar el escenario de combate múltiple de nivel 7 sin recibir un solo impacto enemigo simulado. Más impresionante aún, había utilizado apenas el 60% del combustible asignado para la misión, demostrando una eficiencia de vuelo que desafiaba los cálculos teóricos de rendimiento de la aeronave. Sus maniobras habían sido tan precisas que los sistemas de simulación inicialmente habían registrado errores, asumiendo que ningún piloto humano podría ejecutar secuencias tan complejas sin cometer errores que resultaran en consumo adicional de combustible o exposición a fuego enemigo. El número 7 en su indicativo representaba el nivel máximo de dificultad que había dominado completamente. Falcon había sido su elección personal como homenaje discreto al legado de su abuelo, quien había volado bajo el indicativo Eagle durante sus misiones más importantes en la Guerra del Golfo. Cuando se graduó de la Academia Naval en mayo de 2024, Sofía había ocupado el tercer lugar académicamente en su clase, pero sus calificaciones en todas las categorías relacionadas con vuelo habían sido extraordinarias. Había establecido registros en múltiples áreas de simulación de combate, y sus evaluaciones psicológicas la habían descrito como excepcionalmente equilibrada bajo presión extrema, y demostrando liderazgo natural bajo condiciones adversas. Su primera asignación programada había sido la Estación Aérea Naval de Lemoore, California, para entrenamiento estándar de transición a FA-18 Super Hornet. Pero 3 semanas antes de su graduación, había recibido órdenes modificadas que cambiarían completamente la trayectoria de su carrera temprana.
Había sido seleccionada para participar en un programa experimental de élite en Miramar, un curso intensivo diseñado para identificar y desarrollar pilotos con potencial excepcional para roles especializados que requerían capacidades más allá del entrenamiento militar estándar. El programa había sido desarrollado en respuesta a análisis de inteligencia que sugerían que adversarios potenciales estaban desarrollando capacidades de combate aéreo que superaban las contramedidas que pilotos entrenados convencionalmente podrían implementar efectivamente. El militar necesitaba identificar y preparar pilotos capaces de innovar tácticas en tiempo real bajo condiciones que no habían sido anticipadas por planificadores estratégicos. Solo 24 pilotos por ciclo eran admitidos al programa, seleccionados entre los graduados más destacados de todas las academias militares del país. La tasa de fracaso superaba el 65% y aproximadamente un tercio de los participantes típicamente abandonaban voluntariamente antes de completar el curso debido a demandas físicas y psicológicas que excedían incluso los estándares normales de entrenamiento militar de élite. Pero lo que había hecho que la selección de Sofía fuera particularmente significativa y potencialmente problemática era el perfil del instructor principal del programa, el coronel Marcus Anderson, un veterano con más de 20 años de experiencia en combate activo que había expresado públicamente reservas serias sobre la integración acelerada de mujeres en roles de combate aéreo avanzado. Anderson tenía credenciales impecables que respaldaban sus opiniones. Había volado más de 200 misiones de combate en Afganistán, Irak y Siria. Había servido como instructor principal en